Bueno, pues vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 de Romanos. Vamos a leer los versículos desde el 14 hasta el 20. Romanos capítulo 1, desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando lo tengan me dicen algo, hermanos. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Esta meditación que vamos a compartir en esta mañana nació precisamente de la lectura que estamos haciendo diaria. Cuando leímos el libro de Romanos, hemos terminado ahora el libro de ¿cuál, hermanos? Pedro. Y estamos hoy en Juan. Hoy estamos en Juan. Y precisamente leyendo esas lecturas que teníamos devocionales de cada día, pues me di cuenta de algunas cosas que subrayé y que quiero compartiros en esta mañana. Leemos primeramente los versículos 14 al 20, dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Está ahí la palabra del Señor y que Dios la bendiga en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que si comenzamos el capítulo 1 de Romanos, nos damos cuenta de que Pablo está escribiendo a una iglesia. Y él está dando gracias a Dios de que la fe cristiana se está divulgando por todo el mundo. Imaginémonos por un momento, ¿verdad?, en medio del Imperio Romano, de todas aquellas conquistas, aquellas cosas que se hacían, ¿verdad? Hay en medio de todo ello un fluir espiritual, el fluir del Evangelio que se está distribuyendo por todo el mundo. Y Pablo dice que está orando sin cesar precisamente por la iglesia en Roma. Y está pidiendo en esas oraciones, está pidiendo a Dios: Dios, concédeme en tu voluntad un tiempo para poder ir allí para comunicarles a los romanos, a la iglesia de Roma, algún don espiritual y edificar la iglesia. Ese era el objetivo del apóstol Pablo, ¿verdad? Edificar a la iglesia de Cristo que se encontraba allí en la ciudad de Roma. Y en este pasaje que hemos leído, queridos hermanos, hay dos cosas que me llamaban la atención, ¿verdad? La primera es cuántas veces se menciona la palabra evangelio. 3 veces. 3 veces se menciona la palabra evangelio. ¿Y cuántas veces se menciona la palabra porque? Es una conjunción causal, ¿verdad? Se menciona 4 veces en estos versículos. Yo solamente voy a dar 3 porqués, ¿verdad? De mencionar esta conjunción causal. El apóstol Pablo, hemos leído que está en deuda, se considera en deuda, ¿verdad?, con todas las personas, fuesen griegos o no fuesen griegos, con tal de predicarles el mensaje, el conocimiento del Evangelio. El Evangelio que es esencial, que la gente conozca el Evangelio es esencial para la salvación de las almas nuevas. Pero al mismo tiempo el apóstol Pablo lo que quería era ampliar esos conocimientos del Evangelio a los ya creyentes para que profundizasen, para que madurasen sus vidas y de alguna forma, ¿verdad?, pudiesen dar frutos para la gloria del Señor, poniendo por práctica las enseñanzas del Evangelio. Y yo me paraba a pensar, hermanos, esta palabra ir. Pablo quería ir allá a la iglesia en Roma. Y me daba cuenta de la importancia que tiene para nosotros hoy en día la iglesia, en donde quiera que estemos, en Córdoba, en cualquier sitio, la importancia de ir, queridos hermanos, y compartir
que la Iglesia esté dispuesta a compartir el mensaje del Evangelio para que las almas conozcan a Jesús y se salven y tengan esa vida eterna por la cual verdaderamente nuestro Salvador, el Señor Jesús, murió por nosotros allá en la cruz del Calvario. Si la Iglesia no hace esto, una Iglesia que nace en el amor de Cristo, una Iglesia que se ama los unos al otro, pero que pierde esta visión de estar dispuesta a compartir el mensaje del Evangelio, lo que ocurrirá es que pronto, más pronto que tarde, estaremos mirándonos los defectos de los unos de los otros. Y no solamente estaremos mirando y conociendo los defectos de los unos de los otros, sino que además los juzgaremos. Estaremos empezando a ver, como dijo el Señor Jesús, la viga, la paja y todo lo que haya que ver en los ojos, en la vida de los otros hermanos. Y claro, ¿qué hace eso, hermanos? Lo que hace es que apaga o pone tibio lo que Jesús nos pidió a cada uno de nosotros, que nos amásemos los unos a los otros. Así es que si una iglesia de alguna forma deja de tener esta disposición de predicar el Evangelio, lo más fácil es que empecemos a dar pasos al chisme, a la murmuración, a la queja, a la crítica, y todo eso lo único que hará será apagar el amor de Dios con el cual fuimos nacidos cada uno de nosotros, queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, estoy dispuesto a predicar el Evangelio. Él sabía por su propia experiencia que el Evangelio iba a transmitir a la iglesia en Roma y a cualquier persona, el Evangelio va a transmitir las necesarias respuestas de Dios para cada una de nuestras vidas. Amén. Y yo me paraba a pensar y decía como si estuviese hablando con Pablo, ¿verdad? Pero Pablo, después de lo que llevas pasado por predicar el Evangelio, ¿todavía estás dispuesto? ¿Te consideras en deuda con griegos y con no griegos y con esa disposición de a cualquiera predicar el mensaje del Evangelio? Pablo, mira que tus tribulaciones no han sido pocas. Y yo creo que Pablo podría decirnos, es verdad que he pasado por tribulaciones, es verdad que he pasado por problemas, pero nunca he dejado de sentir el amor de Dios por mí, aun en medio de esas pruebas, aun en medio de esas tribulaciones. Quisiera que un hermano leyese, en primer lugar, este versículo de Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es lo que el apóstol Pablo podía de alguna forma testificar en su vida. Es cierto que he estado en tribulaciones, es cierto que he pasado por problemas en mi vida a causa del Evangelio, pero lo que nunca he dejado de sentir ha sido la paz de Dios en medio de esos problemas. Lo que nunca he dejado de sentir es el amor de Dios. Dios no ha dejado de amarme por tener tribulaciones, por tener problemas. Hoy en día, hermanos, tenemos que estar muy atentos, porque hay muchas personas que lo que quieren transmitir es que la iglesia, una vez que se convierte uno, ya es el cielo, y el cielo no está aquí en la tierra, hermanos. El cielo está allí con Jesús. Y aquí en esta tierra, Pablo decía en otra ocasión que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Alguien lee, por favor, Hechos 14, versículo 22? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas palabras los está diciendo Pablo, después de haber sido dejado por muerto y apedreado en Listra. En Hechos 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que les persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así es que fíjense qué tribulaciones, ¿no? Qué tribulación había sufrido el apóstol Pablo. Lo apedrean y lo dejan pensando que ya estaba muerto. Cosa tremenda. Pero Dios hace un milagro en la vida de Pablo. Y al día siguiente, él se reúne con los discípulos, se reúne con las personas que aman al Señor, que han entregado su vida al Señor, y les dice esto que hemos escuchado anteriormente, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y no solamente esas tribulaciones, ¿verdad? Pablo había sido apedreado en Listra, había sido llevado en necesidades. ¿O acaso Pablo no pasó necesidades mientras que predicaba el Evangelio? Pensamos que él era uno de estos telepredicadores que tienen un jet a su disposición y que él usaba todas las cosas que había a su mano, ¿verdad?, para poder predicar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo sabía, como él dijo, sé estar en lo mucho y sé estar en lo poco. Y él pasó necesidades. Por ejemplo, si leemos en Filipenses capítulo 4, los versículos 12, 14 y 16. Sed vivir humildemente y sed tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, pues aún a Tesalónica, vamos a ver si que me he perdido, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Amén. Y vemos al apóstol Pablo, está hablando a la iglesia de los filipenses y les está hablando de las necesidades que el apóstol Pablo tenía y que nunca se quejaba. Él dice, da igual, sé estar en lo mucho cuando hay abundancia y sé vivir en la pobreza cuando tengo poco. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Pero les dice allá a los filipenses, pero hicisteis bien en compartir mis necesidades. Enviándome allá, cuando estaba en Tesalónica predicando el Evangelio, le enviaron una ofrenda de amor, ¿verdad?, los filipenses. Así es que el apóstol Pablo, pasaba por todas estas cosas, tribulaciones, angustia, persecución, necesidades, pero, hermanos, nada le hacía desistir de su propósito de que estaba dispuesto a predicar el mensaje del Evangelio a griegos y a no griegos, a todas las personas. E incluso, ¿verdad, queridos hermanos?, él llegó a sufrir por la causa de Cristo, en azotes, en cárceles, y podemos leer en 2 de Corintios capítulo 11, los versículos 24 y 25. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Amén. Así es que Pablo, por predicar el Evangelio, ¿por qué creen que le azotaban a Pablo? ¿Por qué creen que le hacían azotes, le hacían juicios? ¿Por ser mal ciudadano? ¿Por portarse mal? No. Por predicar el mensaje del Evangelio. Porque tal vez no le gustaba a muchos, porque causaba las envidias de otros, porque de alguna forma se oponían a esa luz que traía el Pablo por medio del mensaje del Evangelio. Pero Pablo estaba dispuesto a todo. Y hoy en día, si pudiésemos decirle, pero Pablo, ¿estás dispuesto todavía a seguir predicando con todo lo que has pasado, hijo mío? ¿Estás dispuesto todavía? Y yo creo que él nos respondería con esta frase, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. Hechos 21:13. O como lo dice en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 16, el predicar el Evangelio me es una impuesta necesidad. Tengo que predicar el Evangelio, es que no sale de mí otra cosa. Y ay de mí, decía él, si no predicare el Evangelio. Así es que esto era lo que... Y Pablo, de alguna forma, hermanos, yo veía y quisiera reparar en 3 causas por las que Pablo predicaba y creo que por las que nosotros nos va
debemos de predicar el Evangelio. Pablo predica el Evangelio porque precisamente por las causas que él predica son precisamente las respuestas de Dios a las preguntas más básicas que el hombre podemos hacer o hacernos internamente. La primera causa está basada en el primer porqué y la encontramos, ¿verdad?, allá en el versículo 20 de Romanos capítulo 1, versículo 20. Y la pregunta tal vez sería que las personas pueden hacer: ¿existe realmente Dios? ¿Es Dios real? Y a esto, queridos hermanos, la Biblia responde con una evidencia. Una evidencia es algo que es comprobable, algo que se puede comprobar, algo que de alguna forma se puede palpar, se puede sentir. Y el apóstol Pablo está señalando a la naturaleza, ¿verdad? Señala a la naturaleza, la cual nos refleja muchas cosas. Nos refleja el poder de Dios, nos refleja belleza, aun en las situaciones tal vez más de las florecillas más pequeñas, podemos ver la belleza. Una flor chiquitita, vemos una rosa y decimos: oh, qué bonito, ¿no? Una margarita, algo grande. Pero tú te has parado a pensar en esas flores pequeñitas que surgen en el campo, a veces en las cunetas de las carreteras, y de repente las miras con detenimiento y dices: qué belleza, qué perfección. Y es que la naturaleza nos habla de todo esto, la naturaleza nos habla del poder de Dios, nos habla de belleza. La naturaleza nos transmite tranquilidad de espíritu, ¿o no? ¿Cuánto muchas veces nos sentimos así con problemas, con dificultades? Y yo lo he podido experimentar, a veces incluso cuando viajaba, mirando los paisajes, la naturaleza, la paz que transmite a tu corazón. Es algo maravilloso, ¿verdad?, que la naturaleza haga esto, el orden que vemos en la naturaleza, la primavera, el verano, el otoño, el invierno. A mí me da igual que el verano se anticipe unos días, que la primavera, que el invierno, lo que están de alguna forma transmitiéndonos, ¿verdad? Como que todo se está destruyendo, pero no se va a destruir, porque Dios dice que no cesarán, mientras que duren los tiempos, no cesarán cada una de estas estaciones. Y todo eso lo vemos en la naturaleza. La naturaleza nos muestra vida. Ahora, por ejemplo, muchas hojas han caído, pero llegará la primavera y sin que tú hagas nada, sin que yo haga nada, de alguna forma la vida florecerá de nuevo y de nuevo surgirán hojas, de nuevo surgirán flores, de nuevo surgirán plantas que de alguna forma nos transmiten que esa naturaleza está viva. Y esto es una evidencia, una realidad de que Dios existe y de que ese es un ser todopoderoso, que es el origen y la causa de todas las cosas. Y si miramos al cielo, si levantamos nuestros ojos al cielo, y bueno, no ya miremos con telescopios de esos, como incluso los que tienen los satélites, donde dicen que hay galaxias y galaxias y nebulosas, algo. El salmista, viendo desde aquí, desde la tierra, decía: cuando miro los cielos, obra de tus manos. Digo, se sentía tan pequeño que decía: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y qué es el hombre para que encima tú lo visites? Queridos hermanos, sin duda que la creación es una respuesta de que Dios existe. Y, queridos hermanos, la respuesta que nos está dando el Evangelio, la respuesta que nos está dando el apóstol Pablo por medio de la predicación del Evangelio, es que Dios es real y que sus cualidades de poder y divinidad se hacen claras por medio de las cosas creadas. ¿Sabe? Dios existe a pesar de aquellas personas a las cuales la Biblia les pone un calificativo. Dios existe a pesar de aquellas personas que dicen: no existe Dios, no existe Dios. ¿Saben? Últimamente leí esta frase: el agua sin peces sigue siendo agua,
Pero los peces sin agua, ¿me dicen ustedes qué son? Nada, nada. Igualmente, queridos hermanos, Dios sin ti sigue siendo Dios, pero tú sin Dios no eres nada, no somos nada, cada uno de nosotros sin Dios. Y estas personas, ¿verdad?, que dicen no hay Dios, quitan a Dios de su corazón, quitan a Dios, le echan a Dios de sus pensamientos. Y claro, las consecuencias son lógicas y las podemos ver. Da pena ver un telediario, un informativo o algo así, porque la violencia contra las mujeres está a la orden del día, asesinatos, pero lo que es peor, hoy en día parece que la sociedad está incluso premiando a los malos. Se hablaba de que en Estados Unidos, han oído de verdad de este hombre que mató a uno de, vamos a decirlo en español, como si fuese de la seguridad social, allí funcionan de otra forma, pero lo mató. Sus causas de alguna forma tendría, pero resulta que la sociedad está simpatizando con él y le está dando dinero para que tenga el mejor de los abogados. ¿Pero dónde hemos llegado? ¿Pero dónde está la confusión de mente que hay en medio de cada uno de nosotros? Que premiamos a los malos, a los asesinos, a los ladrones. ¿Saben? Robin Hood hace mucho que ya desapareció y hoy en día no hay Robin Hoods. Gente que robe a los ricos para dárselo a los pobres, como el Tempranillo, eso no existe hoy en día. Existen ladrones de tomo y lomo, asesinos de tomo y lomo, violadores, cantidad de cosas. Pero déjenme decirles que todo esto es el resultado de una sociedad que cada vez está apartándose más de Dios y que de alguna forma está diciendo no hay Dios, Dios no existe. Las consecuencias son confusión, corrupción e imposibilidad de hacer la justicia. La justicia tal vez ya no importa, ni quieren hacerla. Este es el destino, ¿verdad? Pero hay una evidencia, que Dios es real. Amén. Digan lo que digan, amén, piensen lo que piensen, desarrollen las filosofías que desarrollen, Dios sigue siendo real. Amén. El que quiera ver, que lo mire. Si quiere asomarse a la creación en vez de a tantas pantallitas como tenemos que nos acaba doliendo la cabeza, que salga la creación, que medite en la creación, que se pare ante la creación, que mire a los cielos, como yo miré una vez cuando estaba en el servicio militar y nos dijeron, vale, vamos a descansar, hicimos una caminata nocturna, nos dijeron, vamos a descansar, tumbaos, sentaos. Y yo me tumbé allá en el campo y de repente mirando los cielos, de repente me puse inmediatamente porque sentí que estaba flotando en medio del espacio. Fue una percepción que duró un momento, pero que me hizo ver, sentir la realidad, la gran obra de Dios cuando miro los cielos, obra de tus manos. Así es que, porque las cosas invisibles, decía el apóstol Pablo, el Evangelio es esto, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, son evidentes, son pruebas, cosas que otras no pueden aportar. Pero el apóstol Pablo decía, la creación nos habla de que Dios existe. La segunda causa por la que Pablo predicaba el Evangelio está relacionada tal vez con una pregunta. Les he dicho antes, ¿verdad?, que el Evangelio lo que nos va a transmitir son las respuestas de Dios para cada una de nuestras vidas. Y tal vez la segunda causa que la encontramos en Romanos 1, en el versículo 17, ¿verdad? Romanos 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tal vez esto está relacionado con la pregunta, porque las conjunciones porque van posteriormente a una pregunta. ¿Por qué te sientas? Porque estoy cansado, ¿no? ¿Por qué comes? Porque tengo hambre, ¿no? Son una respuesta. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, Pablo está dando esos porqués, una respuesta a posibles preguntas, que no nos lo dice aquí cuáles son, pero que bien podemos interpretar, que nosotros, este porqué, ¿verdad?, esté relacionado con la pregunta, ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿O solo hay salvación
en el cristianismo? ¿Solo hay salvación en el nombre de Jesús, por medio de Jesús? Y el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es la respuesta de Dios sobre la justicia. El Evangelio revela la justicia de Dios. No es un asunto de nuestros gustos, de que nos guste más una religión, la católica o la evangélica o el islam o otras cosas. No es cuestión de gustos, no es cuestión de preferencias, es un asunto de justicia. Y es el asunto de la justicia de Dios. ¿Cómo satisfacer a un Dios por nuestra rebeldía con Él? Este es el quid de la cuestión. ¿Cómo satisfacer a Dios por nuestra rebeldía con Él? La cuestión es cómo justificarnos delante de un Dios que es 3 veces santo y que no puede permitir que el pecado esté delante de Él. Esa es la cuestión. Esa es lo que tenemos que resolver. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, de que el Evangelio lo que nos revela es la justicia de Dios. Hubo alguien que se preguntó, ¿con qué limpiará el hombre su camino? La respuesta apareció, con guardar su palabra. Pero yo les pregunto, ¿dónde está el hombre que vive en obediencia total a la palabra de Dios? ¿Dónde está ese hombre? O esa mujer, ese ser humano. ¿Dónde está? ¿Existe? No existe. Dios buscó desde el cielo y dijo, busqué un hombre que fuese, alguien que fuese mediador. En el Antiguo Testamento está escrito. Pero no lo hallé, no lo hallé. No había ninguno. Por eso Dios envió a su Hijo amado Jesucristo. Porque no había ninguno que pudiese solucionar este problema de justicia, de cómo presentarnos delante de un Dios 3 veces santo, de cómo satisfacer a Dios por nuestra rebeldía con Él. Por eso envió Dios a Jesús. Y solamente de Jesús, no de ningún otro hombre, el Padre pudo decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y qué bueno, hermanos, Jesús él mismo habló y dijo, cuando estaba en esta tierra, dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Solo Jesús es el único hombre que ha habido y que no habrá otro en esta tierra que hiciese lo que le complacía a Dios. Y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo, para que Él pagase nuestra deuda. Porque solamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario reunía las cualidades de, 1, perfecta obediencia a Dios. Yo hago siempre lo que le agrada. 2, es alguien que tenía una pureza moral total. Él, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se puso en pie delante de los hombres y les dijo, ¿quién de vosotros me acusa o me redarguye por algún pecado? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien dijo algo? No, porque en Jesús había una perfección moral total. Los discípulos después van a escribir que Él nunca hizo engaño. Nunca hizo engaño. La palabra de mentira nunca estuvo en la boca de Jesús. Y mira que tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Pero Jesús habló siempre la verdad. Cuando llegó el momento supremo, cuando el sumo sacerdote, ¿verdad?, le dijo, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si eres tú el Cristo, el Mesías, dínoslo abiertamente. Era un momento crítico, porque sabía que estaba en juego la vida o la muerte de Jesús. Y Jesús, si hubiese eludido esa pregunta, habiendo dicho, como tal vez nosotros, ¿qué hubiésemos respondido? Bueno, hombre, yo, verás tú, que donde dije digo, quería decir, ¿el qué? Diego.
Pero Jesús no fue así. Jesús dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Esa es la verdad, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Salvador que Dios había enviado a este mundo. ¿Y para qué? Porque Jesús, queridos hermanos, no solamente hizo una perfecta obediencia al Padre, no solamente tenía una pureza moral, sino que además nos mostró el corazón del Padre, en sus hechos, en sus milagros, en su compasión, en su misericordia, nos mostró el amor de Dios. La ley fue dada por Moisés, nos dice el apóstol Juan, pero la gracia y la verdad nos la trajo Jesucristo. Jesucristo fue el que nos la trajo. Fue Jesús, cuando vino a esa tierra, nos mostró su amor por la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad no se perdiese en el infierno. Ni chinos, ni, como decía el apóstol Pablo, ni a griegos y no griegos, ni chinos, ni americanos, ni japoneses. Jesús vino para que todos tuviesen la oportunidad, ¿verdad?, de escapar del infierno y que en su lugar tuviesen una vida eterna y disfrutasen constantemente de la presencia y de la comunión con Dios. Ese era el objetivo que tuvo el Señor Jesús cuando vino a esta tierra. Así pues, queridos hermanos, es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario donde tiene lugar la perfecta satisfacción de la justicia de Dios. Y es solamente en la persona de Jesucristo. Cuando Él dijo esta palabra, consumado es, allá en la cruz del Calvario, no estaba diciendo solamente que su vida había terminado ya. No solamente, quiso decir algo más. Quiso decir que la obra que el Padre le había encomendado había sido acabada. Pero además, esta palabra que dijo el Señor Jesús, consumado es, era la palabra que se ponía en las facturas, cuando tú te debes algo a alguien, ¿verdad? Y cuando se acababa de pagar esa factura, se ponía consumado es. La factura que teníamos con Dios fue pagada por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Hay un anuncio, no sé si este año va a salir, pero otros años ha salido un anuncio en la televisión que decía, no hay Navidad sin el Mesías. ¿Lo han visto? Tal vez a lo mejor es un poco antiguo. Era una serie de, no sé, turrones, mazapanes, polvorones, que se llamaban el Mesías. Se llamaban el Mesías. Entonces, el marketing, la publicidad era esta. No hay Navidad sin el Mesías. En la Navidad tenía que estar en las mesas de todo los turrones, mazapanes y polvorones del Mesías. Pero la verdad es que están diciendo una gran verdad. ¿Saben? Jesús no vino para que comiésemos turrón, mazapanes y polvorones y peladillas y todo eso tan rico, ¿verdad? Jesús no vino. Ese no es el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es que de tal manera amó Dios a este mundo. Dios no nos ama de cualquier forma. Dios no ama a los jóvenes, a los niños, Dios a los adultos, no los ama de cualquier forma. Dios nos ama de una forma muy especial. Y tan especial era que no dudó en enviar a su Hijo amado Jesucristo. Cuánta tristeza causa, ¿verdad?, cuando algún joven o alguno de nuestros hijos se tiene que ir a la guerra o a algún sitio. En la familia que estoy visitando de voluntariado, precisamente un nieto de este anciano que yo visito ha tenido que ir ahora a Líbano. Claro, con la inquietud, fíjense cómo están las cosas por ahí, ¿no? La preocupación de la madre, hasta tal punto habían llegado de que antes de que se fuesen ya habían celebrado la Navidad, por si acaso, ¿verdad? Causa dolor despedirse de un hijo, ¿verdad? Pero Dios te amaba tanto a mí, a ti, a mí, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, que no dudó en enviar a su Hijo amado. No lo dudó. Aunque sabía los problemas, las dificultades, lo de Pablo se quedaba corto con lo que pasó el Señor Jesús. El menosprecio, el dolor, el sufrimiento que tuvo que soportar el Señor Jesús, pero todo lo hizo porque tenía que acabar la obra que el Padre le había encomendado. Él había venido a esta tierra no para
dar un paseo turístico, ¿verdad? Ahora me hace mucha gracia cuando las personas dicen, ¿qué va a hacer usted si le toca la lotería al gordo? El próximo domingo vamos a estar aquí nosotros con la lotería que es el Señor, ¿no? Amén. Un viaje, una casa, tapar agujeros, dicen. Jesús no vino para hacer un viaje a esta tierra. Jesús vino con un objetivo, amarnos, para que no nos perdiésemos, sino que tuviésemos vida eterna. Y es que Jesús es el regalo de amor más grande que el mundo puede conocer, tal y como lo indica precisamente Juan 3:16. Es el regalo. Ahora nosotros regalaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, familiares, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero nada se podrá comparar al regalo que Dios nos hizo a cada uno de nosotros, enviando a la persona de Jesús a ese humilde Belén, allí donde nació como un niño, ¿verdad? Para que, hecho un hombre, ya entregase su vida por cada uno de nosotros. Tal vez en esta mañana tú estés pensando que la respuesta del Evangelio para la salvación de tu alma no coincide con tus previsiones. Tú piensas que tiene que ser, crees que tiene que ser de otra forma. Pero déjame decirte una cosa. La respuesta de Dios para la solución del problema del pecado no es otra sino Jesús y su sacrificio por nosotros allá en la cruz del Calvario. No hay otra respuesta. Te podrá gustar más o menos, pero es la única respuesta que te puede verdaderamente solucionar el problema que tú tienes, el problema de tu rebelión contra Dios, el problema de la limpieza del alma de tu vida, para que verdaderamente algún día en la eternidad puedas estar teniendo comunión, disfrutando de la presencia de Dios eternamente, para siempre. Es la única respuesta. Y la tercera causa por la que, y ya voy terminando, por la que el apóstol Pablo predica el Evangelio es, dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es, ¿qué dice? Ay, como se lo saben, ¿eh? Es poder de Dios para salvación. Y tal vez nosotros, ¿verdad? Vamos a la pregunta. ¿Qué pregunta o qué suposición podríamos hacer para encontrar este por qué como una respuesta, ¿no? Tal vez podemos decir, vale, reconozco que Dios existe, siguiendo lo que hemos estado leyendo, reconozco que Dios existe, que mi problema es cuestión de justicia, pero la pregunta es, ¿puede hacer algo Dios por mí? ¿Puede hacer algo Dios por mí? Hay muchas personas que se pueden encontrar en esto, pueden encontrar la realidad, ¿vale?, de que Dios existe, pero la pregunta es, para solucionar el problema de justicia, ¿puede hacer Dios algo por mí? Quisiera, ¿verdad?, mencionar el ejemplo de Abraham, allá en el Antiguo Testamento. Abraham hubo un tiempo donde estuvo en una encrucijada, y la encrucijada consistía en, vale, ¿quién de alguna forma hablaba con Dios? Dios, me has dado muchas cosas, pero no tengo un hijo. No tengo un hijo. ¿Y quién me va a heredar? Probablemente si no llego a tener un hijo, y ya era viejecito Abraham, dice, el que me va a heredar va a ser mi criado, se llama Eliezer, va a ser el que me va a heredar. Pero, queridos hermanos, Dios le va a hablar a Abraham y le va a decir, Abraham, a pesar de que tenéis una edad elevada ya, tanto Sara como tú, sin embargo, vas a tener un hijo, porque mi poder va a obrar en vosotros de tal forma, ¿verdad?, que aunque seáis viejos, tendréis un hijo que se llamará Isaac. Y es que lo que es imposible para nosotros los hombres en nuestras encrucijadas es posible para Dios, porque Dios tiene poder. Dios tiene poder. Y hoy en día, hermano, Dios demuestra su poder para terminar con el problema que tiene el hombre en relación con su futuro en la vida eterna. Dios tiene poder y nos lo ha dejado expresado precisamente en palabras del Evangelio.
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Es que Dios no recurre a métodos difíciles, pero Dios recurre a métodos donde Él manifiesta su poder. Porque ¿quién puede cambiar tu pensamiento? ¿Quién puede cambiar tu corazón? Nadie. Lo has intentado muchas veces, lo hemos procurado muchas veces. Dentro de poco diremos año nuevo, vida nueva, pero no funcionará, porque no tenemos ese poder. Pero Dios sí tiene ese poder para cambiarnos. Dios tiene ese poder para salvarnos. Dios tiene ese poder para hacernos nuevas criaturas por medio de la persona del Señor Jesucristo. En los días de Jesús hubo un leproso. La lepra, yo creo que podríamos compararla al cáncer hoy en día, ¿no? Era una enfermedad que te ibas pudriendo poco a poco hasta que morías. O sea, el resultado final era la muerte. Y hubo una vez un leproso que se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y, hermanos, ¿qué hizo Jesús? Jesús le tocó. Nadie tocaría a un leproso, porque la lepra se contagia por contacto. Pero Jesús le tocó y le dijo, puedo y quiero. Y en ese momento fue sanado de su enfermedad de la lepra. Y en esta mañana afirmamos con rotundidad que Dios no solamente puede, sino quiere hacer algo en ti. Dios quiere hacer algo en tu vida. Así es que, llegando al final, queridos hermanos, podríamos resumir diciendo que Dios tiene muchas respuestas para el hombre, para cada uno de nosotros. Pero yo sé, y como Pablo, ¿verdad?, lo podría decir por su propia experiencia de cómo fue cambiado, también creo que yo puedo decir por mi propia experiencia que sé que Dios tiene poder y que el Evangelio es el principal respuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros. Evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias son de que hay alguien muy especial que está interviniendo delante de Dios por ti. Hay alguien muy especial. Hay alguien que te dice que Dios ha tenido misericordia de ti y que te da la posibilidad de librarte de descender al infierno. Hay alguien que te asegura que Dios te ama, que podrás orar al Padre y que Él te oirá, y que algún día le podrás ver a Dios cara a cara, con gozo, no con temor ni con miedo, sino con alegría, porque Cristo hizo la obra sublime por ti y por mí, por toda la humanidad. Y es que el que hace todo esto posible es el Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, seamos conscientes de que Dios tiene respuestas para nosotros. La principal respuesta que Dios tiene es el Evangelio. El Evangelio es la principal respuesta. ¿Dónde encontramos las respuestas? En la Biblia, en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y déjame decirte una cosa, tal vez puedes pasar por dificultades, por problemas, por necesidades, no te importe. E incluso en esa necesidad puedes hacer preguntas a Dios, no te importe. El salmista, si ustedes leen los salmos o buscan una concordancia y buscan la palabra responder, se darán cuenta de las veces que el salmista decía, respóndeme Dios, respóndeme, oh Dios, respóndeme. Una vez llegó y dijo, este pobre clamó y Jehová leyó y le respondió a todas las cosas. Y es que tenemos un Dios. Las buenas noticias, el Evangelio, es que hay alguien que oye, hay alguien que responde para cada una de nuestra vida. El día que clamé, me respondiste, decía el salmista. Y algún día, hermanos, aprovéchate porque llegará algún día donde ya no podrás hacer más preguntas. Cuando Jesús estaba cerca de entregar su vida, por ti y por mí, por cada uno de nosotros, allá en la cruz del Calvario, y le estaba explicando a sus discípulos, les estaba diciendo, todavía un poco y me vais a ver, pero llegará un momento cuando ya no me vais a ver, y de nuevo me volveréis a ver. Claro,
los discípulos decían, pero vamos a ver, ¿qué nos quieres decir con que no te vemos y que luego te veremos? Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Pero Jesús siguió hablando y dijo, llegará el día donde ya no me haréis más preguntas. Y hermanos, yo creo que para el creyente, para ti, hijo de Dios, para todos aquellos que han puesto su fe, su confianza en la persona de Jesús, en la obra que Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario, cuando lleguemos allá al cielo, ya no habrá preguntas, ya no habrá nada más que adoración, alabanza, gratitud, amor hacia aquel que envió a su Hijo amado por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y en este día tenemos, queridos hermanos, como motivo de gozo, la presencia del Espíritu Santo dentro de cada una de nuestras vidas. Así es que gocémonos y regocijémonos en el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas. Nos ponemos en pie, hermanos, para cambiar de postura un poco y oramos. Me gustaría... Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes